Vamos a seguir en este día en que estamos celebrando a los ángeles custodios, vamos a seguir con nuestras predicaciones de preparación a la consagración que vamos a hacer el día 12, día de la Virgencita del Pilar, la preparación que vamos a hacer a la Virgen, la consagración que vamos a hacer a la Virgen bajo materna esclavitud. Nos corresponde ahora leer, recuerden que parte de la preparación, o mejor, la preparación consiste en, primero, leer los textos del libro Tratado de la Verdadera Devoción. Ahora nosotros los hemos dividido en 183 al 90, los parágrafos, ¿no? 183 al 90. También en rezar el rosario, nosotros antes de la misa ya hemos rezado el rosario, y posteriormente lo pueden hacer las otras personas que no lo han rezado, pero hay que rezarlo hoy día también, o sea, hay que rezarlo diariamente. El devoto de la Virgen y consagrado a la Virgen debe aprender a rezar el rosario todos los días, al menos la coronilla del rosario. Y después también el hacer la meditación correspondiente al día de hoy, que la voy a proponer como siempre lo estamos haciendo, después de la predicacioncita pequeña que voy a hacer. Y a partir de allí entonces se puede también rezar las letanías de la Virgencita, ¿no? Y después el himno Ave María Stella. Vamos a considerar entonces estos números 183 al 190. San Luis María va a tratar acá de las figuras, en realidad va a tocar esta figura por ahora, figuras bíblicas que nos hablan de la Virgen María y de sus hijos y de sus devotos. Y nos va a llevar al texto del Génesis, cuando Dios elige los patriarcas, ¿no? Y da la consigna a los patriarcas para que de ellos se forme el pueblo de Israel, después de haber contado la historia de Abraham, después cuenta la historia de Isaac, y posteriormente cuenta la historia de Jacob. Bueno, nos situamos entonces en esa historia, porque esa historia para San Luis María va a ser un modelo, además no solamente para él, sino que para los santos padres. Él dice así: los santos padres nos comunican esto. Es un modelo de lo que es la devoción a María Santísima y lo que es la intercesión de María Santísima. Es la historia de lo que sucede con Esaú y Jacob, ¿no? Dos hermanos que eran mellizos y que primero nació Esaú, pero salió como colgadito del pie de Esaú, tomándolo del pie de Esaú Jacob. Y hay una gran diferencia entre los dos hermanos, y al final Isaac le tenía que dar la bendición para que sea el príncipe, ¿no?, del pueblo de Israel, o aquel, digamos, patriarca del cual se sigue el pueblo de Israel, el patriarca Esaú, pero no llegó a ser patriarca Esaú, sino que el patriarca llegó a ser Jacob del pueblo de Israel, a consecuencia de distintas cosas. Bueno, esa es la historia, ¿no? La historia de dos hermanos, uno que se dedicaba a la caza, que era muy, muy dueño de sí, muy seguro de sí mismo, y que deseaba los placeres mundanos, como por ejemplo el comer, y a consecuencia del comer estaba muy antojado de un plato de lentejas y le pidió a Jacob comer del plato de lentejas que había preparado, y Jacob le dice: véndeme tu primogenitura, y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y después, como la madre de Jacob lo llevó a Jacob a recibir la bendición, bendición que en principio le correspondía a Esaú, pero que la había vendido, ¿no? ¿Se entiende eso? La había vendido a la primogenitura, pero por injusto Esaú quería recibirla posiblemente, ya viéndosela vendido a Jacob, y lo llevó a Jacob a recibir la bendición del padre Isaac. Eso es más o menos la historia. Quien quiera leerla puede encontrarla en el libro del Génesis, ¿no? La madre, ¿no?, le hace, hace matar dos cabritos, dice, para cocinarle, porque porque Israel le dijo a Esaú, quiero que vayas y me cases un animalito y me lo traigas y me cocines, porque te voy a dar la bendición. La madre, al enterarse de eso, le dice a Jacob que mate dos cabritos del rebaño, y que ella después lo envuelve, ¿no?, los brazos, porque Esaú era muy, muy velludo, entonces le envuelve los brazos, ¿no?, con la piel de los animalitos, para que Jacob pudiese darle la bendición. Bueno, hay un montón de detalles ahí que conviene que ustedes los lean, muchos ya conocen la historia. Al final Jacob bendice a, Israel bendice a Jacob y no a Esaú, y cuando lo bendice a Esaú, bendice con una bendición a Esaú que va a ser siempre bajo el reinado, bajo el patriarcado de Jacob.
Vamos a encontrar entonces estas figuras bíblicas entre la madre de Jacob, que es Rebeca, y la Virgen María, y Jacob, que son los devotos de la Virgen María. Así lo plantea San Luis María. Primero, algunos detalles que San Luis María plantea. Esaú vendió sus derechos, cosa que en principio un cristiano no hace. Hay derechos propios que son del cristiano. Vender los derechos significa dejar de lado, botar el tesoro, ¿no?, que Dios nos ha dado. Ayer hablábamos del tesoro. Segundo, Jacob es figura de Cristo y Esaú es figura de los réprobos. Claro, en la patrística siempre hay figuras, se habla de la figura de Caín y Abel como la figura del pueblo de Israel que despreció a Dios y el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, ¿no? O la figura, por ejemplo, entre Isaac, hijo de Abraham, e Ismael, hijo de Abraham, pero de la esclava, ¿no? La diferencia entre los dos pueblos. Y ahora la diferencia entre Esaú y Jacob, ¿no? Siempre hablan de estas figuras como la diferencia entre los hijos, ¿no?, de la bendición y los hijos réprobos, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos encontrar un poco también en este caso. Habla de Esaú, primero San Luis María, no estaba nunca en casa, confiaba en sus propias fuerzas, no agradaba nunca a su madre, era amigo de comilonas, vendedor de primogenituras, envidiaba a su hermano, dice, como Caín envidiaba a Abel. Porque claro, Abel era más querido por sus padres, por lo bueno que era, igual que Jacob era más querido por su madre, por lo bueno que era. Si bien la madre quería a los dos, pero Jacob continuamente tenía cercanía con su madre y no se apartaba de la casa. Bueno, veremos ahora esto, ¿no? Posteriormente veremos esto de Jacob. Esta es una conducta, es una manera de ser de un grupo de hombres que, si bien han empezado una vida religiosa, no viven conforme a esa vida religiosa, no viven conforme a esa vida de piedad. Es la conducta, dice San Luis María, de los réprobos. O sea, aquellas personas que caminan a la condenación tienen ciertas características. Entonces, esto es muy interesante, es una especie de tratado profético o de muestra de señales de personas que no van bien y que no caminan bien hacia el cielo. Primero, entonces, personas que confían en sus fuerzas. O sea, yo voy a salvarme, yo hago esto, yo hago el otro, ¿no? Ahí hay soberbia, hay orgullo, muy posiblemente en esas almas, y entonces no está la presencia del Espíritu Santo. No necesitan del Espíritu Santo porque ellos lo pueden todo. No necesitan de María y de su auxilio porque ellos pueden auxiliarse a sí mismos. Ellos tienen la ciencia, la tecnología, las artes, la prudencia, digamos, todo lo que pueda acompañar a un sabio para poder él salir de sí mismo, ¿no? Como el fariseo que decía, yo hago esto, yo hago el otro. Entonces haces cosas suficientes, no necesitas redención. No estás al lado de Jesucristo que vino por los enfermos y no los sanos. Tú estás sano, sanísimo. Entonces, por esa razón, no necesitas de los medios que Dios te da. No confían en sus propias fuerzas. Segundo, no están dentro de sí mismos, sino siempre fuera. Es un elemento, por ejemplo, ¿no? No les gusta estar en retiro. Por ejemplo, retiros espirituales, en donde se vive el silencio, el recogimiento, la devoción. Son cosas que no les interesan. Es pérdida de tiempo. Mejor es hacer cosas, ¿no? Están desparramados siempre. Nunca están dentro de su corazón. No buscan el silencio del alma, no buscan en el día tener un rato de silencio, apagar todo tipo de medios de comunicación, de artículos electrónicos para quedarse en silencio y rezar o dejarlos de lado, ¿no? Para ponerse a rezar, para ponerse en contacto con Dios. No, están siempre exteriorizados. Y les repugna, ¿no? Una oración silenciosa, una oración callada, íntima, reflexiva, en donde entren en contacto consigo mismos y con Dios, les repugna, porque entran a ver sus miserias, su vida opacada, ¿no?, por el pecado. Entonces, por esa razón, no, todo lo que sea externo, ¿no?, inclusive en la devoción, con mucho cohete y cosas por el estilo, lo cual no quiero cambiar tradiciones ni mucho menos, pero con muchas cosas externas, pero no hay cosas internas. No hay una devoción profunda, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos, y no voy concretamente a cada caso, pero de manera general, cuántas veces encontramos ciertos devotos que son devotos de determinada
advocación de la Virgen o de la Santa Cruz o de determinados santos, ¿no? Que para la fiesta derrochan dinero para jactarse, ¿no? De que tienen dinero, se ponen bandas, pero ni siquiera se confiesan, ni siquiera viven una vida interior. Es increíble, pero es todo exterioridad, no hay nada interior. Entonces, bueno, uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando un alma no está caminando hacia la vida eterna, cuando es todo exterior, no hay nada interior, ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando se vive una devoción puramente externa. Tercera cosa, no aprecian la devoción a María, no la ven necesaria. O sea, sí, no digo que no le tengan una cierta devoción, que no recen alguna Ave María, pero rezar el rosario todos los días, no hay que ser exagerado. ¿Para qué rezar el rosario todos los días? ¿Qué sentido tiene? Repetir Ave María, Ave María, Ave María, ¿qué sentido tiene? ¿No? En un libro, creo que se llama La Señora o El Gran Amor del Mundo, de Fulton Sheen, le preguntaron a Fulton Sheen eso, ¿no? Una chica que venía del protestantismo, ustedes los católicos viven continuamente repitiendo Ave María, Ave María, Ave María, como si esos fueran actos de devoción. Y le dice Fulton Sheen, le dice a esta chica, bueno, tú tienes tu enamorado, sí. ¿Y te gusta que te digan que te quiere? O sea, ¿te gusta cuando él te dice te quiero? Claro que sí. ¿Y cuántas veces te lo dice? ¿Te lo he dicho una sola vez y listo? ¿O te gusta que te lo digan continuamente? No, que me lo digan continuamente. Bueno, eso es lo que hacemos cuando rezamos el Ave María. Entonces, muchos hay que entonces no necesitan de la devoción a la Virgen. No hace falta intercesora. Imagínense los hermanos protestantes enajenados con estos pensamientos, ¿no? No necesitan ellos de la Virgen María, porque para ellos es suficiente su propia vida delante de Cristo. No necesitan lo que Dios, de lo cual se sirvió Dios, no lo necesitan. Ellos por sí mismos y de sí mismos van a entrar en contacto con Jesucristo porque así son ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tener mucho cuidado. No aprecian la devoción a la Virgen. Después, venden su primogenitura. ¿Esto qué significa? Claro, prefieren los placeres, los honores, los bienes de esta tierra, el bienestar, el bien pasar, la comodidad, todo eso lo prefieren. Y no prefieren las cosas de Dios, no aprecian las cosas de Dios. Dejan de lado, ¿no?, la gracia de Dios para acarrearse solamente placeres de esta tierra, buenos honores, fama y demás cosas. Venden su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? O sea, vender la gracia de Dios, la cualidad por la cual, ¿no? O sea, la característica por la cual yo estoy unido a Jesucristo, aquello que me eleva a Dios, venderlo por un pecado de debilidad, por un pecado de gula, por un pecado de lujuria, por un pecado de codicia. Eso es vender la primogenitura. Despreciar la gracia de Dios por las cosas vanas, por las cosas pasajeras. Eso es un signo claro de que el alma no camina hacia Dios, no camina hacia el cielo. Por último, esto es gravísimo, odian y persiguen a los justos. No los soportan, claro, porque los justos les revelan la maldad que cometen, la vida mala que llevan. Porque claro, si el hombre, si este tipo de personas, este que camina hacia la reprobación, nunca reza, el que sí reza le va a hacer continuamente pelea, porque o sea, sin decirle nada, le va a hacer ver de que él tiene que rezar. Y como no reza y no quiere rezar, odia al que reza. Entonces lo pinta como mojigato, como un beatón o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces juzgan desmedidamente y persiguen, o sea, ni siquiera eso, sino que persiguen, tratan de hacerle el daño que puedan, no los soportan, los desprecian, los critican, continuamente andan vociferando con los demás, ¿no?, las cosas malas de aquel que envidian, los critican, los injurian, ¿no?, los calumnian, los hacen quedar mal, porque claro, tienen algo en el corazón que les dice, tú no estás bien, pero ese que anda bien te delata claramente tu injusticia, tu mala vida, y por eso es que uno busca reprenderlos, busca, ¿no?, esta persecución, ¿no?, por el justo. Los marginan, miren lo que dice San Luis María, les roban, los engañan, los empobrecen, ¿no? Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Están delante del hombre bueno, delante del hombre piadoso, del hombre devoto, están jijiji, jajaja, y fuera, detrás de él, hablando inmundicias, criticándolo, vociferando en contra de él, ¿no?
son los enemigos encubiertos, porque no caminan hacia Dios. Y entonces el que camina hacia Dios le muestra un camino distinto, el camino estrecho, y ellos que van por la senda ancha no les importa, ¿no? Lo engañan al hombre devoto, lo empobrecen, lo marginan, lo rebajan y ensanchan por el contrario sus fortunas, muchas veces a costa de estos pobres. Entonces vemos en este mundo esta especie de injusticia, podríamos decir, ¿no? Por un lado, el que camina y que quiere andar por caminos de salvación y que va en devoción de la Virgen, que muchas veces se ve sujeto a estas cruces que son propuestas ya no por el demonio solamente, sino por aquellos que van en camino a la reprobación y que a consecuencia de eso viven una vida mala, ¿no? y hacen daño al prójimo, ¿no? Porque ven en el prójimo, hay una malicia allí, porque ven en el prójimo la salvación. Y ellos no buscan eso, sino buscan solamente su bien particular, buscan solamente el estar bien ellos, ¿no? Muy bien, hasta ahí, durísima esta parte del escrito de San Luis María, porque es algo que tenemos que ver nosotros, no tanto verlo en otras personas, sino verlo en nosotros. ¿Por dónde vamos caminando? A ver si tenemos nosotros estas características, ¿no? Que no son la salvación, pero sí son elementos que nos llevan a ver si vamos caminando por el buen camino, ¿no? Si confiamos en nuestras fuerzas solamente o confiamos en Dios, si es que estamos más tiempo fuera de nosotros, exteriorizando cosas que interiormente, que rezando, que viviendo una vida de recogimiento. Si apreciamos o no la devoción a la Virgen, si la vemos como algo necesario y le damos el lugar que tiene. Si tal vez vendemos nuestra primogenitura por cualquier plato de lentejas. Si por cualquier pecado, por cualquier cosa y seducción, así nomás vendemos nuestra vida de gracia. Y más todavía si es que por nuestra mala conducta perseguimos a aquellas personas que son buenas, que son justas. Eso es terrible. Bien, nuestra meditación rápidamente. Primera, va a ser ahora contemplar a María, cómo María ama a sus devotos. Esa es la meditación de hoy día. Composición de lugar, mirar cómo María Santísima nos está viendo a nosotros con amor, continuamente con amor, con agrado, con deseo de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros le tengamos mucha devoción a ella como instrumento que nos lleve a Jesucristo. Nuestra petición, pedir amar muchísimo a María como ella nos ama a nosotros. Primer punto, ¿no? ¿Por qué María ama a sus devotos? Porque es madre, y toda madre ama a sus hijos. ¿Cómo no va a amar María a sus devotos, no? Toda madre ama a sus hijos y ella los ama entrañablemente y ama a todos, a los buenos y a los malos, porque todos son sus hijos y los ama con un corazón de madre, con un corazón bondadoso, con un corazón de benevolencia. Los ama a todos, primer punto. Segundo punto, pero María Santísima ama a los que buscan su devoción porque ellos están fomentando el mayor amor, ¿no? Ellos están sembrando el amor en María Santísima. O sea, María Santísima ya los ama desde siempre, pero ellos están fomentando mayor amor en María. Entonces eso lleva a María a una respuesta. Y ella entonces ama con gran delicadeza y de manera muy favorecida a aquellos que son sus devotos. Porque ellos están buscando su amor, porque ellos despiertan el amor, ¿no? Y ellos fomentan el amor de María. Nos ama con amor finísimo, con amor entrañable, porque nuestra devoción la mueve a María Santísima a ser más generosa que nosotros, porque cuando una persona es buena es siempre generosa, y si más generoso es uno, más generosa es la persona buena. Bien, nos ama entonces ella con amor entrañable, ¿no? Nos mueve, o ella mueve su corazón bondadoso a los que son devotos, ¿no? Ahora, tercer puntito, María ama a las personas que buscan la devoción, buscan el amor, que las personas que la teología llama los predestinados, ¿no? Los amados de Dios, los ama de manera privilegiada, con un amor efectivo, porque ellos son amados de Dios. Y porque ella siempre va a amar lo que Dios quiere. Entonces los va a amar de una manera mucho más particular, mucho más grande, con amor finísimo e entrañable. Cuarto y último puntito, María ama a los consagrados porque ellos se han entregado totalmente a ella. Esa es otra cosa importantísima. Ama con amor que no se extingue, porque ese amor
es un amor propiamente de madre, es el amor interno, profundo, efectivo y afectivo que tiene una madre para sus hijos. Ama al consagrado porque son de ella, porque le han entregado todo. Entonces, porque ella puede servirse, así como cuando un hijo trabaja y atiende a su madre y le da a su madre, ¿no?, cierto dinero, regalos, la madre está siempre dispuesta al hijo por gratitud, bueno, María Santísima sabe que de estos hijos va a recibir las obras satisfactorias que ella va a poder utilizar para otros. Entonces, ella ama con un amor más delicado a estos hijos. Bien, terminar con un coloquio a la Santísima Virgen María en donde le manifestemos nuestro amor, en donde le agradezcamos el amor que nos tiene y donde veamos profundamente cuánto es el amor de madre que ella tiene hacia nosotros.